Hola otra vez y bienvenido a Una historia para el presente. Hoy en esta clase vamos a aprender los diferentes periodos de la historia y también cómo mencionar en siglos diferentes fechas históricas. El pasado humano se divide entre prehistoria e historia. ¿Y qué marca la diferencia entre ambas? La aparición del documento escrito, que fueron los sumerios en Mesopotamia hacia el 3500 a.C., los primeros en usarlo. La prehistoria se divide en paleolítico y edad de los metales. Paleolítico dura desde los inicios de la humanidad hasta hace unos 10.000 años. El neolítico, desde hace unos 10.000 años hasta hace unos 5.000, 4.000, 3.000 años, depende ya del lugar, ya las fechaciones van cambiando. Y la última fase sería la edad de los metales, que esta acabaría con la aparición del documento escrito allí donde fuese. A su vez, la historia se divide en edades. La edad antigua dura desde la aparición del texto escrito hasta el fin del Imperio Romano, en el 476, cuando Odoacro, un líder bárbaro, depone al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Esta época, la edad antigua, se basa en el esclavismo como modo de producción. Quiere decir, una gran cantidad de personas eran esclavos y trabajaban en las tierras de los terratenientes. La dura desde el fin del Imperio Romano, 476 después de Cristo, hasta finales del siglo XV. Esta edad se caracteriza por el feudalismo, el control de un señor feudal sobre un territorio. Los campesinos pagan unos impuestos a cambio de la defensa que este señor con sus guerreros hace posible el territorio. Se puede establecer la toma de Granada, la conquista de las tropas cristianas, castellanas y aragonesas de Granada en el 1492 como el fin de la Edad Media para España y para países de nuestro entorno. Pero también se considera la caída de Constantinopla a manos de los turcos en el 453 como otra fecha que jalona el fin de la Edad Media. Esta fecha va de finales del siglo XV hasta el comienzo de la Revolución Francesa. Aquí cambiamos a una fase diferente. La Edad Moderna surgen los Estados-nación, como hoy los conocemos. Francia, España, Inglaterra se consolidan, aunque otros países todavía no han surgido. En esta época lo importante era la teoría del mercantilismo, la importancia del oro en las naciones. Y por último, la edad contemporánea, que iría desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Esta época acaba con los principios del antiguo régimen y se empieza otra era, se empieza una era en la que la participación de la ciudadanía cada vez cobra más importancia. Por lo tanto, es importante saber y conocer la historia porque nosotros mismos, en nuestro presente, en nuestra vida, estamos influidos por situaciones, acontecimientos previos. Ese acontecimiento, ese legado, esa historia que tenemos a nuestras espaldas, nos influye en nuestra actualidad, en nuestros días y nos seguirá influyendo en los años venideros. Por eso es importante saber historia. ¿Cómo nos ubicamos en la historia? ¿Cómo fechamos la historia? ¿De qué forma lo decimos? Lo tenemos de diferentes maneras según la etapa, según el momento. Para la prehistoria, normalmente se utiliza la expresión hace 2 millones de años, hace 5 millones de años, hace unos 200.000 años, hace unos 50.000 años, porque son fechas que no son totalmente exactas. Se establece mediante mediciones en laboratorio unas cronologías que no son del todo exactas de un año a otro año, así que se establece un rango más amplio. En cambio, ya en la historia sí podemos ser más precisos. Ya hay mucha más información y por tanto se pueden dar las fechas exactas. Podemos usar como durante el primer milenio antes de Cristo, para hablar de una fecha, por ejemplo, el 500, 550 o un reinado que hubo entre el 700 y el 600, por ejemplo. Usamos esta expresión. O durante el segundo milenio antes de Cristo sería 1700 a.C., 1800, 1300, 1200, ¿vale? Esa fecha.
¿Y cómo situar las fechas en siglos? Es muy fácil. Por ejemplo, esta fecha, 1492, la toma, conquista de Granada, también fecha importante por la llegada de Colón a América. ¿Qué cogeríamos? Cogeríamos los dos últimos números, 9 y 2, los quitamos, esos dos últimos números los quitamos, nos queda 14. A eso le sumamos 1, sería 15. Y eso lo pasamos a número romano. Ahora quiero que practiques tú, que tú mismo, tú misma, indagues y saques en qué siglo está situada cada fecha. Como ves, no es difícil, realmente es fácil. El siglo XX sería la primera fecha, la segunda fecha el siglo XII, la tercera fecha el siglo XVIII, la cuarta el siglo IV a.C., la quinta fecha, en 1312, sería el siglo XIV, 1450 a.C. sería el siglo XV, 1789 el siglo XVIII y la última fecha sería el siglo XVII.